Muchas gracias, Eunice, por estar aquí con nosotros. Buenos días. Eh, Tu Hola, audio. buenos días, ¿cómo Gracias, está? gracias. Gracias. Bien, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Oye, podríamos decir que como nunca antes existe un problemón en relación a la migración en la frontera norte con Estados Unidos. Bueno, yo más que un problemón diría que hay un fenómeno migratorio que ha Ah, sido atendido de manera inadecuada. Yo siempre digo que la crisis no está en las personas, ¿no? Sino más bien en la forma de atender el fenómeno que tenemos frente. Creo que esta gran concentración y esta situación que hoy se está dando en la frontera norte de México corresponde a una política migratoria que ha concentrado sus fuerzas en la securitización, en la militarización y en el control migratorio, más que en atender verdaderamente de forma adecuada, integral, humana, productiva, el fenómeno que tenemos frente. Entonces, sí hay una gran concentración, los flujos han aumentado, también es inefectiva esta política de securitización y amenaza, porque Estados Unidos ha estado amenazando y poniendo medidas de seguridad en los últimos años y eso no ha funcionado. La gente sigue migrando porque las causas siguen ahí, son claro. múltiples y se han agudizado en sus países. Pero es un problema global, o sea, si lo vemos así con calma, no es un problema ni de México con Estados Unidos o de Centroamérica con Estados Unidos, es un problema general, porque esto que estamos viendo en la frontera con Estados Unidos lo podemos ver replicado en muchas otras dinámicas a lo largo del globo terráqueo, ¿no? Efectivamente, la migración es un fenómeno mundial. Más de 300 millones de personas pues radican hoy en un lugar distinto al que nacieron y pues diferentes puntos, digamos, geográficamente hablando, pues tienen esta concentración y este pues tipo de retos, ¿no? De grandes migraciones en masa, sobre todo en lugares en donde vemos pues causas importantes, ya no solo a nivel económico, ¿no? Quizá como era antes, una migración más económica. Hoy estamos viendo una migración también, muchos de los que nosotros entrevistamos en Agenda Migrante, desafortunadamente están viajando por el riesgo a perder la vida, amenazas de Sí. grupos del crimen organizado, amenazas también hacia su vida, ¿no? También hay algunas situaciones, incluso pues de cambio climático, de insuficiencia alimentaria, entonces, y temas también, creo yo, políticos, ¿no? Hemos estado viendo una migración muy importante de Venezuela. Venezuela fue el primer Sí, país de hombre. llegada el año pasado, ¿no? Nicaragua, Sí, Cuba. sí, 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 ¿no? Y ahora, si sabemos que con esta claridad que lo has expuesto, si sabemos que es un fenómeno mundial, que no estamos atendiendo las causas reales, ¿por qué no la ONU, por ejemplo, pone el planteamiento que definamos nuevas políticas económicas internacionales, nuevas reglas del juego, que entre otras cosas minimicen estos o hagan menos fuerte fenómenos como los de la migración, que tienen otras razones como tú bien los has expuesto. Bueno, hay algunas políticas promovidas por Naciones Unidas, particularmente por la ACNUR, por ejemplo, que es justamente la parte de Naciones Unidas que lleva el tema del refugio, que han sido funcionales en términos económicos. Creo que lo que falta es ampliar esas vías legales de la migración y, pues, sobre todo, velar por un modelo que sea más integral, más productivo, más humano. Por ejemplo, en el caso mexicano, se hizo un piloto con 30,000 refugiados. Hace un par de años inició el piloto y estos 30,000 refugiados, a través de diferentes acuerdos con empresas y sector privado, se les contrató, se les consiguió un trabajo, se les ayudó con sus papeles del SAT, que también era muy complicado, e incluso con los bancos, porque nunca quieren abrirle cuentas a los migrantes, son muy racistas con ellos. Entonces, bueno, Ujú. se hizo convenio también con los bancos para que pudieran abrirle sus cuentas y el resultado de ese programa ha sido muy exitoso. Tan solo en un año esos migrantes pagaron 140 millones de pesos en impuestos, lo que significa 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, lo que creemos es que falta ampliar este tipo de vías, ¿no? Entender que la parte de aportación económica y social de los migrantes no solo se da a través de las remesas, que además han ido incrementando mes con mes, ¿no? Ya desde hace algunos años, sino también
pues los migrantes están en una edad laboral, ¿no? Mucha gente, repito, Sí. sale por otros motivos y pues lo que quieren es tener una oportunidad, pues de trabajar y de vivir simplemente, pues de forma pacífica en otras latitudes, ¿no? Oye, Eunice, ¿cómo podrías definir la política mexicana en la materia, en la relación con Estados Unidos? Hay algunas personas que consideran que hemos cedido demasiado y que lo único que estamos haciendo es evitando que el asunto le reviente a Estados Unidos y que nos reviente a nosotros, ¿no? Que eso de estar aceptando que estemos así como que en la sala de espera de las decisiones de Estados Unidos, ¿cómo lo contemplas y lo defines tú? Bueno, yo creo que efectivamente hemos accedido demasiado, es decir, siempre ha habido una relación desigual entre México y Estados Unidos, ¿no? Y siempre hay una presión estadounidense por distintos intereses que ellos tienen, que claramente es, pues, el tema de seguridad y en ese tema particularmente cabezas del crimen y narcóticos, ¿no? Que hoy tienen el tema del fentanilo muy al centro de la relación, Sí, algunos otros temas fronterizos, también el tema comercial, pero particularmente el tema migrante han presionado mucho a México al ser el país de tránsito. Sin embargo, en estos últimos años, como nunca creo yo, se han llegado a acuerdos que pues, son de poco utilidad para México y sobre todo sin entender bien lo que está sucediendo. Es decir, la política de permanece en México que hizo que más de 75,000 solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran sus procesos del lado mexicano fue ineficaz, fue completamente inhumana. Vimos cómo más del 80% de estos migrantes fueron abusados de alguna forma, según datos de Human Rights Watch y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. En fin, entonces, esa política de haber aceptado que de este lado se hicieran los procesos, pues no fue realmente buena. Muchos se terminaron o quedando en México o regresando al peligro del que huían por lo difícil que se volvieron estos procesos. Después de este título 42, una medida de salud pública que de manera incorrecta fue utilizada como un control migratorio, en donde regresaron a más de 2,7 millones de personas, muchas de ellas a México a pesar de no ser mexicanos, que eso tampoco lo habíamos visto antes, aceptar sí, ahora sí. sí que la deportación de personas de 8 países al nuestro, creo que también fue parte de esos acuerdos pues no adecuados, no al menos si no hay pues de fondo, que eso espero que se haya trabajado en la llamada del día de ayer, pues recursos humanos y materiales que Estados Unidos ponga de manera corresponsable en la frontera para la sociedad civil, albergues religiosos y gobiernos locales que están atendiendo finalmente esta situación. Que y si estuvieras en posibilidad de recomendarle algo a la política pública mexicana, ¿cuál sería tu consejo principal? Pues dos cosas, o sea, hacer de forma corresponsable esto con Estados Unidos, meterle, obligarlo o acordar con ellos a meter recursos del acuerdo bicentenario que ya está ahí aprobado y que tiene una línea justamente de migración, por un lado, y por el otro lado, salir un poco de la caja, o sea, entender que si seguimos solo sobre el tema de más soldados, más policía y más Sí, amenazas, no va a funcionar, la gente va a seguir saliendo, entonces tenemos que tener modelos más productivos, centros, por ejemplo, de capacitación laboral que conecten la oferta con la demanda. Muchos empresarios en maquilas y en distintas industrias requieren mano de obra y podríamos conectarlo de una forma más fácil. Incluso yo me atrevería a decir, hasta proponer un modelo en el que ya no tengan que pagarle a un traficante, porque además hay que decirlo, los traficantes cada vez son más peligrosos porque ya no es el pollero de antes, ahora son gente que trabaja con los cárteles más peligrosos de sí, este país. Entonces, ¿por qué no ese dinero que además pues, los han vuelto millonarios? Ese dinero mejor claro. se pague a los países de recepción en un modelo, por ejemplo, de capacitación, formación, papeleo, etcétera, y hasta terminarían ganando los países y haciendo este camino menos tortuoso y quitándole ahí sí ganancias a los traficantes, porque entre más policías hay en la frontera y más difícil sea cruzar, más caro va a costar y más ganancias para estos criminales se va a significar. Yo no vivo en la Ciudad de México y la última vez que fui a la Ciudad de México, en Polanco, vi en las instalaciones de migración, vi escenas que yo no había visto nunca en el país, porque llegué a trabajar mucho tiempo en la zona de Polanco y yo nunca había visto eso. Yo no sé si son haitianos o de República Dominicana, no sé, Dianos. pero cantidades importantes, de trámites que están haciendo los haitianos ahí, pero
Hartitos, muchos, muchos, Sí. muchos. Sí, ha habido varias concentraciones en la Ciudad de México y no solo en Polanco, sobre todo en Polanco porque vienen a ver este trámite de Sí, migración, pero se han quedado, se han armado campamentos muy grandes en la Plaza Giordano Bruno, por ejemplo, hubo contingentes importantes, incluso la Ciudad de México pues tuvo que implementar un albergue de forma pues casi inmediata en Tláhuac, también la delegación Cuauhtémoc que implementó otro ante la gran cantidad de haitianos que se concentró en las calles, ¿no? Literalmente pusieron un campamento en las calles de la colonia Juárez y ah, también muchos más venezolanos se han estado concentrando en la central camionera, por ejemplo, y pues es decir, sí están en sí, grandes contingentes por diferentes lugares. Desafortunadamente los traficantes también los engañan, ¿no? Que ahora con el término el título 42 van a poder ingresar de forma rápida a Estados Unidos, lo cual no es cierto, y bueno, pues van también quitándole su dinero a lo largo sí, del hombre. camino y la gente llega sin nada. Y no son pocas las cantidades, es un dineral, ¿eh? El ahorro de toda una vida productiva para jugártela con un pollero que a lo mejor te deja ahí abandonado en cualquier lado y te dice adiós, se acabó el problema. Bueno, muchas gracias, Eunice, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias, buen día. Bueno, interesante el punto, sobre todo el acierto en la forma en que lo ve Eunice.